¿Hola? Bueno, ¿mejor así? Bueno, entonces, como les decía, la comunicación endocrina involucra la producción de una hormona por una glándula y la acción en una célula blanco. Químicamente, esas moléculas de señalización, ¿de qué tipo son? Bueno, de tipo muy diverso, químicamente, de distinta complejidad inclusive. Por ejemplo, tenemos las hormonas de tipo esteroides, por ejemplo el cortisol, los estrógenos, que tienen una molécula derivada del colesterol. Ya van a ver en las próximas clases que las hormonas esteroides se sintetizan a partir del colesterol. Por lo tanto, son moléculas relativamente pequeñas y son liposolubles. También hay otras moléculas como las prostaglandinas y los tromboxanos que son derivados del ácido araquidónico. El ácido araquidónico es un ácido de 20 carbonos que tiene varias insaturaciones y que cuando se cicla y forma este ciclopentano va a dar origen a distintas moléculas de importancia biológica, entre ellas las prostaglandinas, los tromboxanos, que son mediadores de los procesos inflamatorios en general. Después tenemos aminoácidos o aminas biógenas, por ejemplo el glutamato es un importante mediador de señales, o las catecolaminas como la adrenalina o la noradrenalina, que derivan de aminoácidos. Un grupo importante de moléculas de señalización son las hormonas de tipo proteico. Entre ellos tenemos la insulina, el glucagón, hay muchos más, ahora vamos a ver, pero ustedes van a ver a lo largo de todo el año, sobre todo cuando estudiemos metabolismo, que estas dos hormonas, insulina y glucagón, tienen un rol fundamental. Hola. Un rol fundamental en la regulación del metabolismo. Esto se llama PIP, que también es de naturaleza proteica, también es un péptido con una acción específica. Y gases como el óxido nítrico e incluso el monóxido de carbono, últimamente se ha visto que pueden tener, el monóxido de carbono es más reciente, pero el óxido nítrico ya es bien conocido, tienen una acción fundamental en regulación de determinadas actividades. De hecho, hay un premio Nobel ganado en función del estudio del rol del óxido nítrico. Premio Nobel en medicina. Bueno. Evidentemente, si las moléculas de señalización son tan diversas, los mecanismos que existen para recibir esa señal en cada célula también van a ser diversos. Y es lo que vamos a tratar de ver en el día de hoy. ¿Qué consiste el mecanismo de transducción de señales? Ese mecanismo es el mecanismo que permite que aquellas moléculas que por su naturaleza química no pueden atravesar una célula, impacten en esa célula y de alguna manera transmita el mensaje. Por ejemplo, si hablamos de la insulina o el glucagón, que tienen peso molecular 40, 50.000, que están formados por 500, 400 aminoácidos, es evidente que esa molécula no puede introducirse dentro de la célula para transmitir el mensaje. Pero lo que va a unirse es a una molécula específica en la superficie de lo que llamamos célula blanco, y como resultado de la unión de ese ligando a esta molécula receptora, vamos a decir así,
intracelularmente se generan una serie de reacciones que van a converger en una respuesta, ya sea a nivel nuclear, mitocondrial o a nivel citoplasmático. Todo eso es lo que, en qué consiste esa transducción de señales. Por ejemplo, las hormonas esteroides, que yo les conté, que son derivados del colesterol, que son moléculas muy pequeñitas, comparativamente con estas moléculas como puede ser una hormona, como ACTH, glucagón, como puede ser insulina, esa hormona esteroide es tan pequeña y es liposoluble que llega a esa célula y penetra fácilmente y tiene un receptor adentro de la célula, intracelular. Se une a su receptor y va a generar la respuesta en forma más directa. En este caso se usa, en el caso de las hormonas proteicas que no entran al interior de la célula, se usa el mecanismo de transducción de señales apropiado para esa hormona. ¿Está claro? Bueno, acá tenemos una serie de moléculas que intervienen en este mecanismo de transducción de señales. Es un mecanismo complejo. Primero tenemos que tener receptores para ese ligando. Una célula se dice que es blanco para una determinada hormona cuando tiene un receptor, una molécula en la superficie capaz de reconocer a ese ligando. ¿Sí? Luego de la unión del ligando al receptor, sucedían, ¿se acuerdan en la diapositiva anterior? Una serie de eventos intracelulares, toda una cascada de eventos donde intervienen numerosas moléculas. Por ejemplo, pueden intervenir proteínas G, lo que vamos a definir a continuación, lo que es una proteína G, proteínas quinasas o proteínas fosfatasas, y ahora vamos a ver la clasificación y qué actividad tienen estas enzimas, ciclasas, fosfodiesterasas, fosfolipasas, GTPasas, quinasas de inosítidos y proteínas adaptadoras. A todas estas moléculas nos vamos a referir en el transcurso de la clase. Bien, ¿qué características tiene que tener una molécula para considerarse receptor para un determinado ligando? Primero tiene que unir en forma reversible y con alta afinidad a ese ligando. Fíjense que una hormona está presente en sangre en una concentración alrededor de 10 a la menos 9 molar. Una hormona que está circulando en sangre a una concentración 10 a la menos 9 molar, ¿sí? Y hay un tejido específico que es capaz de reconocer en todo ese conjunto de moléculas que están circulando en sangre a esa hormona y generar una respuesta. O sea, que ese receptor tiene que permitir una unión reversible con alta afinidad del ligando y ser específico para el ligando. Tiene que unir únicamente a esa molécula. El receptor de insulina une solo insulina, el receptor de glucagón une al glucagón. Tal es así que si se produce, por ejemplo, una mutación en el receptor o incluso una mutación en el ligando, se ha generado, eso puede ser causa para que ese ligando no sea reconocido por el receptor. Pero no solamente tiene que, ese receptor no solamente tiene que unir al ligando en forma específica y con alta afinidad, sino que tiene que formar parte de un mecanismo saturable. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, la unión del ligando al receptor, en cada célula va a haber un número determinado de receptores. Entonces, cuando se va uniendo la hormona, voy agregando más cantidad de hormona, va a ir aumentando la unión de la hormona al receptor. Pero va a llegar un momento en que las moléculas receptoras se agotan.
Entonces, por más que agregue yo más ligando o por más que en la persona aumente la producción de la hormona, no se une más hormona al receptor porque se ha saturado la disponibilidad de receptores que presenta la célula. ¿Está claro eso? Bueno, pero todo esto sería inútil si no va a generar una respuesta. La unión de la hormona al receptor tiene que generar una respuesta, que son las respuestas que tiene la hormona. ¿Qué tipo de receptores tenemos? Intracelulares, que como les mencioné anteriormente, las hormonas esteroides tienen receptores intracelulares, las hormonas tiroideas también, que son derivadas del aminoácido tirosina. De todas maneras, siempre apostamos a introducir nuevos conceptos. En la mayoría de los libros les van a decir que los receptores de las hormonas esteroides son intracelulares, es cierto, pero ya hace muchos años que se conoce que hay acciones de las hormonas esteroides que están mediadas por receptores que están en la membrana celular. ¿Por qué? Porque ahora también se sabe que a veces para una hormona hay distintos tipos de receptores, por ejemplo, según el tejido. El caso es la dopamina, que tiene receptores de 1, de 2, de 3, de 4. Tiene distintos. Incluso la adrenalina, que son los alfa-adrenérgico, beta-adrenérgico. Ese es otro concepto que también tienen que tener en cuenta, que a veces para una hormona hay 2 o más tipos de receptores, según el tejido. Esto en términos generales. Cuando los ligandos son hormonas tiroideas o esteroides o moléculas muy pequeñas liposolubles, tienen receptores intracelulares, y para los factores de crecimiento, hormonas proteicas como el glucagón, la insulina, CTH, LH, FSH, tenemos receptores de membrana. Bueno, otro de los componentes claves en la señalización son las quinasas de proteínas o proteínas quinasas. ¿Qué hace una proteína quinasa? ¿Qué actividad tiene una proteína quinasa? Lo que va a hacer es catalizar la fosforilación de una proteína, donde va a intervenir como sustrato el ATP. Y se va a transferir el ATP de la posición gamma del ATP a una proteína. Esto es la molécula del ATP, este es el fosfato en alfa, en beta y el fosfato en gamma. Entonces, en toda fosforilación de proteínas, uno de los sustratos va a ser el ATP. El otro sustrato es la proteína que se va a fosforilar. La fosforilación consiste en la transferencia del grupo fosfato a la proteína. Ese grupo fosfato se une a la proteína específicamente al grupo oxidrilo de algunos aminoácidos, y se forma una unión de qué tipo, un grupo fosfato, o sea, un derivado del ácido fosfórico que se une con un oxidrilo de la proteína. ¿Qué unión se genera? ¿Qué grupo funcional se genera? Un ácido y un alcohol. ¿Qué grupo funcional nuevo generan? Un éster. En este caso va a ser un fosfoéster. Gente esperaba que no poder oír la respuesta porque iban a contestar todos. Me imagino que no contestan por timidez, pero que lo saben, porque si no estamos en un problema, Bueno, es una unión fosfoéster, una unión covalente. Entonces la proteína se fosforila, y eso lo cataliza la proteína quinasa. Tenemos la proteína, el ATP como sustrato que me va a dar ADP y la proteína fosforilada. Eso hace una proteína quinasa. Por ejemplo, después ustedes en metabolismo van a ver distintas quinasas. Dicen la glucoquinasa, que es la enzima que fosforila a la glucosa. En el metabolismo lo van a ver
en una serie de temas. Entonces la pregunta es, ¿la glucoquinasa es una proteína quinasa? ¿Qué les parece? No, es una quinasa, pero no una proteína quinasa, porque la glucosa no es una proteína. Lo acaban de ver hace 15 días, vieron estructuras. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No confundir con esto. Yo esto se lo estoy diciendo la segunda o la tercera teórica. Esto se tomó en un final, hace 2 años. Se preguntaba ejemplos de proteína quinasa y pusieron glucoquinasa, piruvato quinasa. El piruvato, la glucosa, son moléculas de 6, 7 carbonos, son moléculas pequeñas. ¿Para qué le agregamos la palabra proteínas adelante de quinasa? Para indicar que son enzimas que fosforilan proteínas específicamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno. Ahora, la transferencia del grupo fosfato se hace desde el ATP a la proteína, al grupo hidroxilo de la proteína. ¿Qué aminoácidos tienen grupos hidroxilos? ¿Qué aminoácidos tienen grupos hidroxilos? Los aminoácidos serina, treonina y tirosina, ¿sí? Entonces, cuando se fosforila una proteína, ese grupo fosfato se va a incorporar en alguno de estos 3 aminoácidos. Entonces, la quinasa, la proteína quinasa, lo que va a hacer es transferir el grupo fosfato desde el ATP al grupo hidroxilo de una serina o treonina o tirosina. Bien, esto ha permitido hacer una clasificación de las proteínas quinasas. Y en realidad hay 2 grandes grupos de proteínas quinasas. Hay una que fosforilan específicamente en serina o treonina y otro grupo con un mecanismo de transducción diferente que fosforila en tirosina. Estas son los 2 grandes grupos de proteínas quinasas, el de la serina treonina quinasas y el de las tirosina quinasas. Y acá tenemos algunos ejemplos de quinasas de proteínas. Dentro de la serina treonina quinasas tenemos, por ejemplo, la PKA, proteína quinasa A, también llamada proteína quinasa AMP cíclico dependiente, ahora vamos a ver por qué. Su regulador es el AMP cíclico. La proteína quinasa G, que es similar a lo que ocurre con PKA, reconoce a una molécula que es el GMP cíclico y se activa. La PKC, que se activa en presencia de diacilglicerol y calcio. La CAM quinasa 2, que se activa en presencia de calmodulina y calcio. Las quinasas dependientes de ciclinas, justamente se regulan por las ciclinas. Estas proteínas tienen mucho que ver con el ciclo celular, estas quinasas. PKB, o también llamada AKT, que es una serina treonina quinasa que se regula por fosforilación e interacción con fosfoinosítidos. Las llamadas proteínas quinasas que pertenecen a la familia de las MAP quinasas, que tienen que ver mucho también con la proliferación celular, la apoptosis, y en este grupo son serina treonina quinasas y se regulan por fosforilación. Y dentro del grupo de la tirosina quinasas tenemos el receptor de tirosina, receptores con actividad de tirosina quinasa, por ejemplo el receptor de insulina, el receptor de IGF, ahora vamos a ver, tienen actividad de tirosina quinasa, se regulan por unión al ligando correspondiente al receptor, y hay también tirosina quinasa soluble que no lo vamos a mencionar. De todo esto, lo más relevante
es, no pueden, digamos, avanzar si no conocemos cómo se regula PKA, cómo se regula PKC, cómo se regula PKB o AKT, por ejemplo, en el contexto de lo que van a ver en todo el ciclo lectivo, por ejemplo, el metabolismo de glúcidos, o, por ejemplo, el receptor de insulina que pertenece a este tipo de quinasas. En este caso resulta paradójico porque el mismo receptor tiene actividad de proteína quinasa, contrariamente o diferentemente a lo que ocurre con la serina treonina quinasas. Bueno, así como existen mecanismos de fosforilación de proteínas, también hay mecanismos de desfosforilación de proteínas. Una vez que se larga la señal, la célula tiene que tener un sistema capaz de luego terminar con esa señal. Y el funcionamiento celular armónico se da cuando el sistema funciona para transmitir el mensaje, pero también tiene que funcionar el sistema para cerrar el mensaje. Y en el caso de la fosforilación de proteínas, las proteínas que cierran el mensaje son las proteínas fosfatasas que remueven el grupo fosfato de las proteínas y la vuelven a la forma desfosforilada. Y también se reconocen dos grandes grupos de proteínas fosfatasas, que son la serina treonina fosfatasas y las tirosina fosfatasas. ¿Qué proteínas fosfatasas conocemos? Bueno, dentro de la serina treonina fosfatasas tenemos a las enzimas denominadas PP2A, PP2B, PP1, que generalmente tienen una unidad catalítica, una subunidad catalítica y una subunidad regulatoria. Y esa subunidad regulatoria lo que tiene es modulación por distintos mecanismos, puede ser por fosforilación, por unión con ligandos, y eso depende de cada una de estas enzimas en particular. Por lo tanto, los detalles de cómo se regulan individualmente estas enzimas se escapa a lo que se pretende en esta clase. Estas son las proteínas tirosinas fosfatasas. Por ejemplo, hay una que se llama PTP1C, una que se llama PTP1D, que está vinculada también con el mecanismo de acción de la insulina. Son enzimas que solo remueven el grupo fosfato en tirosina. ¿Cómo se regula? De manera diversa. Puede ser por fosforilación, en serina treonina o incluso en tirosina. Y fosfatasas de actividad dual que pueden hacer tanto remover el grupo fosfato de una serina o de una treonina o de una tirosina. Esto es un esquema para mostrar que cada una de las distintas enzimas que mencioné en la diapo anterior tienen una subunidad catalítica acompañada por otras subunidades, algunas que son subunidades regulatorias de diferente mecanismo de regulación. Esto es un esquema que muestra el tipo de proteínas tirosina fosfatasas. Hay proteínas tirosina fosfatasas que atraviesan la membrana plasmática, que se las llama, son símil receptor, pero no reconocen ningún ligando. Hay proteínas tirosina fosfatasas que son intracelulares y hay fosfatasas de actividad dual que son mucho más pequeñas que las anteriores. Estas barras en amarillo, ven que acá tenemos dos barras en amarillo y acá tenemos uno. Esto es para indicar que hay algunas que tienen dos dominios con actividad catalítica. Y lo que es interesante es que la parte extracelular de estas enzimas símil receptor tienen analogía con otras proteínas descritas. Lo importante es que estas PTP tienen que ver
con, digamos, participar cerrando la señal de aquellas hormonas que actúan vía tirosina quinasas. Si hay una hormona que promueve actúa por un receptor que tiene actividad de tirosina quinasa, también va a promover de alguna manera la regulación de una tirosina fosfatasa para acompañar, digamos, acotar temporalmente ese mensaje. Bueno, lo que es importante es que las proteínas se pueden fosforilar. Recuerden que se usa como sustrato ATP y que existen tanto proteínas quinasas como proteínas fosfatasas que permiten el intercambio entre la forma desfosforilada y la fosforilada. Lo que es importante recalcar que la fosforilación puede o no modificar la actividad de una enzima. Hay proteínas que se fosforilan y esa fosforilación no le produce ningún cambio en la actividad de la proteína. En cambio, en otros casos, la fosforilación afecta notoriamente la actividad de la proteína o alguna propiedad de esa proteína. Cuando la fosforilación afecta la actividad de una proteína, la fosforilación puede incrementar la actividad enzimática o disminuirla. Las dos cosas son posibles, ¿sí? El ejemplo típico se da en el metabolismo del glucógeno. Las enzimas que degradan glucógeno se fosforilan y se activan, pero las enzimas que intervienen en la síntesis de glucógeno, esas enzimas se fosforilan y se inhiben. O sea, lo que quiero decir es lo siguiente: la fosforilación puede aumentar o disminuir la actividad de una proteína. Bueno, ahora vamos a pasar a describir todo el mecanismo de señalización, el mecanismo de transducción de señales, por ejemplo, para una hormona proteica. Y dijimos que teníamos que tener un receptor, moléculas de señalización intracelular que responden a la activación del receptor, y vamos a ver ahora que como resultado de la activación del receptor se van a generar estos segundos mensajeros, lo que se llaman segundos mensajeros. Todo esto lo vamos a ver ahora uno por uno.